Ella fue humillada públicamente y obligada a levantarse de su asiento en clase ejecutiva, pero solo unos minutos después, la misma auxiliar de vuelo que la avergonzó enfrentaría consecuencias que nadie a bordo podría haber anticipado. Lo que ocurrió en este vuelo no solo cambiaría la experiencia de los pasajeros, sino que sacudiría los cimientos de toda la aerolínea. Antes de comenzar esta historia, comenta desde dónde nos estás viendo hoy, y si te gustan relatos como este, no olvides compartir y suscribirte para más historias con Ava. El vuelo 337 de Miami a Seattle parecía ser una travesía común. Los motores vibraban con su zumbido constante, las luces tenues daban una atmósfera casi tranquila en cabina, y las puertas acababan de cerrarse cuando la pareja de ancianos, Ernest y Lucinda James, se acomodó cuidadosamente en la fila 3A y 3B de clase ejecutiva. Ambos de piel oscura, con cabello blanco como la nieve y modales que rozaban la nobleza, vestían con una elegancia sencilla pero inconfundible. Ernest con su traje gris claro y corbata de lana tejida, Lucinda envuelta en una bufanda de seda roja que había traído de su último viaje a Accra. Lucinda, con una sonrisa tranquila, presionó el botón de llamada. Tenía la boca seca, como le ocurría desde su último tratamiento, y necesitaba un simple vaso de agua. La auxiliar de vuelo asignada a su sección, Brianna Lowell, llegó con paso firme, una sonrisa forzada que se desdibujó en cuanto vio quién la llamaba. ¿Sí?, dijo, cruzando los brazos, sin inclinarse como lo había hecho con el hombre blanco 2 asientos más adelante, al que había ofrecido champán como si fuera su propio abuelo. Perdón, ¿podría traerme un vaso de agua?, preguntó Lucinda con voz dulce pero firme. Brianna no contestó de inmediato. La miró de arriba abajo, como si evaluara si esa solicitud merecía ser atendida. Lo siento, señora, respondió finalmente. Estamos sirviendo bebidas solo después del despegue, pero mientras se daba la vuelta, Lucinda la vio detenerse solo 2 filas más adelante para entregarle un vaso de vino blanco frío a una mujer con extensiones rubias y tacones imposibles. Ernest se inclinó un poco hacia Lucinda, su tono bajo pero tenso. «Acaba de decirte que no sirven bebidas. ¿Y luego le da vino a esa señora?» Lucinda asintió, sin querer incomodar. Ella había vivido cosas como esta antes, pero algo en la mirada de Brianna la hizo sentir algo diferente. No era solo desprecio, era desdén, como si ni siquiera mereciera estar en ese asiento. Tal vez fue una confusión, susurró Lucinda, más para sí misma que para su esposo. A los pocos minutos volvió a intentarlo. Esta vez fue Ernest quien presionó el botón. Brianna tardó más en aparecer. Sí, dijo seca. Mi esposa sigue necesitando agua. Si es posible, dijo Ernest con cortesía medida. Ya le dije que después del despegue, señor, replicó Brian, sin ocultar su impaciencia. Además, no podemos estar corriendo por cada pequeña cosa. Lucinda bajó la mirada, mordiendo el labio con fuerza para no decir nada. Pero lo que no sabía Brianna era que justo en ese momento, la cámara del asiento 3, ocupado por un adolescente callado y visiblemente incómodo, grabó toda la escena. Ese video, sin que nadie lo supiera aún, cambiaría el destino de este vuelo, pero aún más inesperado, lo que nadie en la cabina podía imaginar, era quién era realmente Lucinda James. Ella no solo era una abuela amable rumbo a un reencuentro familiar, ella era viuda de un general altamente condecorado, médica jubilada, Jen Unshiro, que dejaría a todos. El Adosh había cofundado un grupo de vigilancia de derechos civiles que tenía conexiones directas con el Departamento de Justicia. Y lo peor para Brianna aún no había llegado, porque 3 filas detrás, alguien acababa de marcar un número que comenzaría una cadena de eventos que ni la aerolínea, ni el capitán, ni la propia Brianna podrían detener. El FBI estaba a punto de intervenir, pero no por lo que crees. En la economía silenciosa del vuelo 337, donde los pasajeros hojeaban revistas sin leerlas y los niños se dormían con las cabezas contra las ventanas, algo estaba ocurriendo en un nivel completamente distinto, invisible pero monumental.
A 3 filas detrás de Ernest y Lucinda, una joven con gafas de sol oscuras y una bufanda tejida que cubría su cuello como un velo de anonimato, observaba la escena con una atención quirúrgica. Nadie sospechaba de ella, pero era agente especial del FBI, encubierta, en una misión completamente distinta hasta ese momento. Su nombre era Helena Ortiz, y su trabajo era seguir a un sospechoso de fraude corporativo que se rumoreaba iba en ese mismo vuelo. Pero lo que acababa de presenciar, la negación cruel y repetida del agua a una pareja anciana, por razones que solo podían entenderse como discriminación racial, cambió su foco de inmediato. Mientras Brianna Lowell pasaba con la bandeja de bebidas riendo con una pareja blanca al fondo, Helena sacó de su bolso un pequeño dispositivo parecido a un inhalador, que en realidad era un comunicador seguro. Código 88 activado. Susurró sin mover los labios. Conducta hostil observada por parte de la tripulación. Solicito verificación de antecedentes para la auxiliar Brianna Lowell. Motivo. Posible patrón de discriminación sistemática. Afirmativo. Repetiré si es necesario. Del otro lado, una voz apenas audible respondió. Recibido. Iniciando rastreo inmediato. Mantenemos escucha. Intervención posible en destino si se confirma patrón de conducta. Mientras tanto, en primera clase, Brianna notó por primera vez el murmullo. No eran solo los James quienes la observaban. La señora Granger, una ejecutiva de una cadena de hoteles de lujo, la miraba con evidente desdén. Y Dennis, el sobrecargo veterano con 30 años en la aerolínea, se acercó discretamente. ¿Todo bien, Bry?, le preguntó con voz suave, pero firme. Perfectamente, dijo ella, sin girarse, mientras añadía con un tono bajo. Algunos pasajeros creen que por pagar un poco más merecen trato preferencial. Dennis la miró por un largo segundo. Y fue entonces cuando se dio cuenta. Brianna no solo era condescendiente, estaba disfrutando de esto. Lucinda, mientras tanto, había dejado de mirar por la ventana. Tenía el teléfono en su mano, discretamente cubierto por la bufanda. Su nieto, Jamal, no solo era abogado, también era reportero de investigación y había estado trabajando en un documental sobre racismo estructural en las aerolíneas. Vuelo 337. Fecha. Hora. Vídeo adjunto. Esto acaba de pasar. ¿Me recuerdas por qué ya no podemos callar?, escribió Lucinda con los dedos firmes, antes de presionar enviar. El mensaje llegó a 4 personas. Una de ellas estaba en tierra, la otra estaba en el Pentágono, y la tercera era miembro del consejo directivo de la misma aerolínea. Pero justo cuando pensabas que esta historia era sobre una mujer mayor que simplemente había sido ignorada por una azafata grosera, aquí es donde todo se da vuelta. Lucinda no se movió de su asiento cuando se encendió la señal del cinturón. Solo cerró los ojos por un momento y recordó una escena de hace 40 años. Flashback. Georgia, 1966. Un auditorio lleno de humo y tensión. Una joven Lucinda de 22 años, con un pañuelo en la cabeza y lágrimas secas en los ojos, era arrastrada fuera de una sala universitaria. No es para ti, niña, le había dicho el decano blanco. Este programa es para personas con potencial. Su padre, veterano de guerra, la esperaba afuera con los puños cerrados. Te lo quitarán todo si no te impones, le dijo en voz baja. Pero recuerda, no se gana con rabia, se gana con evidencia, con precisión, con estrategia. Lucinda abrió los ojos. Esa niña de Georgia nunca se fue, solo aprendió a usar su voz de otra manera. Y mientras Brianna servía vino blanco a un joven influencer con una gorra de diseñador, el sistema de entretenimiento del avión falló brevemente, mostrando por un segundo una pantalla negra y luego una alerta de seguridad. Nadie lo notó, excepto Helena Ortiz, porque eso no era una falla. Era un intercepto. Un nuevo pasajero había ingresado al sistema de red aérea. Y no era un pasajero cualquiera. Era una unidad móvil del FBI conectándose vía satélite. Y nadie sabía aún
que acababan de activar un protocolo que la tripulación jamás había sido entrenada para enfrentar. La cabina estaba en silencio relativo, roto solo por el murmullo ocasional de conversaciones discretas y el zumbido sutil de los motores. Pero entre la fila 4 y la 6, una aura de tensión invisible comenzaba a expandirse como vapor dentro de una olla cerrada. En el asiento 4D, un hombre de tez pálida y gafas oscuras, que no se había quitado desde el embarque, mantenía la mirada fija en su tablet. Pero no estaba viendo una película, ni leyendo. Estaba monitoreando en tiempo real el tráfico de datos del vuelo. Su nombre no aparecía en el manifiesto oficial de pasajeros. Su boleto fue emitido bajo un seudónimo por una agencia que ni siquiera tenía oficina física, y su verdadero nombre estaba clasificado. Él era el verdadero motivo de que Helena Ortiz estuviera a bordo. Pero en este momento, mientras Brianna Lowell pasaba por su fila sin siquiera hacer contacto visual, él desvió la mirada apenas un segundo hacia Lucinda y Ernest James, y fue suficiente para conectar los puntos. Lucinda había estado en una lista, no por ser sospechosa, sino por su historia. La viuda del general Marcus James, cofundadora de la iniciativa Equidad Aérea. Una mujer que, según un informe interno filtrado por error al FBI, había sido calificada como potencial disruptiva por la misma aerolínea que ahora la relegaba al olvido por un vaso de agua. Y Brianna Lowell no era una empleada cualquiera. Helena lo entendió todo en un instante, al ver el gesto del hombre de 4D. El guiño sutil, apenas perceptible. No era coincidencia. Esta no era una auxiliar prejuiciosa actuando sola. Esto iba más profundo. Mucho más profundo. Solicito acceso a lista interna de sanciones de clientes, dijo Helena, murmurando al micrófono en su anillo. Algo no cuadra. Múltiples reportes de negación de servicio a personas afrodescendientes en los últimos 6 meses. Todos vinculados al mismo personal de cabina. Sospecho acción coordinada. Mientras tanto, Brianna se deslizaba por el pasillo como si todo estuviera en orden, sin percatarse de que, en la cabina de pilotos, una pantalla mostraba ahora una alerta roja: pasajero no registrado detectado. Sede confirmada. Agencia Federal. Autorización requerida. El capitán, un hombre de mediana edad llamado Holt, tragó saliva y giró levemente hacia el copiloto. ¿Esto es una broma? No. La señal de satélite es directa. No puede falsificarse. Bajo órdenes silenciosas, se conectaron con tierra, pero antes de que pudieran recibir instrucciones, algo rompió la calma de forma inesperada. Un grito. Lucinda se había desmayado. Ernest gritó su nombre, y Helena se levantó de su asiento, atravesando las filas con rapidez, sin identificarse, sin protocolo. Sus movimientos eran tan fluidos y seguros que los demás pasajeros se quedaron congelados. La rodearon en segundos. 2 auxiliares corrieron al ver el alboroto, pero Brianna no se movió. No. Brianna miraba con los brazos cruzados, y en su rostro había algo casi imperceptible, pero real: satisfacción. Helena se arrodilló al lado de Lucinda, sus dedos en el cuello, monitoreando el pulso. Era débil, pero estaba. Respiraba. ¿Tiene condiciones médicas?, preguntó a Ernest, con una voz controlada. Tratamiento de quimioterapia. Hace 6 meses. Y presión alta. ¿Tomó agua hoy? ¿Le ofrecieron? Ernest la miró. Sus ojos brillaban, pero no de miedo, de furia. No. Le negaron el agua. 2 veces. La palabra negaron rebotó como una campana maldita en los oídos de todos. Fue entonces cuando el pasajero 4D se levantó. Su chaqueta se abrió levemente, revelando por un instante una placa metálica grabada con el emblema dorado del FBI. Y al verlo, Brianna por fin palideció. Señorita Brianna Lowell, dijo él, en voz alta y clara, para que toda la primera clase lo escuchara, necesito que venga conmigo ahora. Esto ya no es una cuestión de servicio al cliente. Esto es una investigación federal activa. ¿Qué está diciendo?, balbuceó Brianna, su sonrisa desintegrándose al instante. Estoy diciendo
respondió el agente que, al negar agua a una paciente médica identificable en pleno vuelo, activó sin saberlo una cláusula federal de violación de derechos humanos durante transporte interestatal. Y ese video señaló a la cámara del asiento 3 que ya ha sido subido a servidores gubernamentales en tierra. La tripulación se quedó petrificada. Los pasajeros no respiraban. Lucinda abría los ojos lentamente mientras Helena le sostenía la mano. Tranquila, señora James, le susurró. Ya no está sola. Ninguna lo estará más. Pero entonces, un mensaje apareció en la tableta del copiloto. Instrucción urgente. Aeronave bajo intervención judicial. Autoridad externa aborda en destino. Ernest miró a Lucinda, sus dedos entrelazados, y por primera vez desde que abordaron, ella sonrió. Una sonrisa cansada, pero llena de fuego. Y Brian, ahora sentada bajo custodia en el asiento de emergencia, temblando, aún no sabía que la peor parte de su pesadilla ni siquiera había comenzado, porque una de las personas que había recibido el mensaje de Lucinda no solo era miembro del consejo de la aerolínea, era su nuevo dueña mayoritaria, y estaba esperando en la pista de aterrizaje. La aeronave descendía lentamente a través de un cielo despejado, las alas cortando nubes como cuchillas silenciosas, y en la cabina, los cinturones abrochados ocultaban la tensión más densa que el aire a 10 pies. Nadie hablaba. Nadie se movía. El aviso de aterrizaje ya había sonado, pero lo que mantenía a los pasajeros quietos no era la turbulencia, sino lo que estaba por suceder al tocar tierra. Lucinda James permanecía con los ojos cerrados, su respiración ahora estable gracias a la ayuda de Helena, quien había improvisado un protocolo médico con precisión militar. Ernest no la soltaba ni un segundo, y cuando notó que ella alzaba apenas los párpados para mirarlo, le murmuró con una ternura que contrastaba con su indignación. «Te lo dije. Siempre hemos sabido sobrevivir volando en tormentas». Brianna Lowell, sentada en la fila de emergencia, con esposas plásticas sujetando sus muñecas a los reposabrazos, había perdido toda compostura. La arrogancia que la había impulsado a ignorar, humillar y castigar con su poder artificial se disolvía en el sudor que perlaba su frente. Había pedido hablar con su sindicato. Había exigido una llamada. Había amenazado con demandar. Pero el agente del FBI, cuyo nombre aún nadie conocía, la había observado en silencio, imperturbable, como si supiera que esas palabras eran ecos inútiles en un universo que acababa de cerrarle la puerta. Y entonces el capitán habló. «Pasajeros, por favor, permanezcan en sus asientos al momento de aterrizar. Este vuelo ha recibido instrucciones especiales. Agradecemos su cooperación total. Les recordamos que nadie debe bajar hasta nuevo aviso». Eso era todo. Pero para los que sabían escuchar como Dennis, el sobrecargo veterano, o la joven auxiliar mía que ahora no podía levantar la mirada del suelo, esas palabras eran una condena. El avión tocó la pista con un chirrido seco y temblor bajo los pies. Las ruedas se aferraron al asfalto del Aeropuerto Internacional de Seattle, y justo cuando comenzaron a rodar hacia la terminal, los primeros susurros se elevaron como un enjambre. «¿Por qué hay vehículos negros esperando junto a la pista? ¿Eso es una limusina? ¿Y un helicóptero?» Y entonces se detuvo todo. Literalmente. El avión frenó a mitad de la pista auxiliar 7B, mucho antes de la puerta de desembarque, justo frente a 3 SUVs blindadas. Un grupo de hombres con auriculares tácticos y trajes grises, y una mujer que se quitó las gafas de sol con gesto metódico y subió los escalones móviles como si ya supiera exactamente lo que venía a hacer. Lucinda la vio desde la ventanilla y esbozó una sonrisa. «¿Ella? ¿Es?», preguntó Ernest. «Ella es», confirmó Lucinda, apenas audible. «La hija de Marcus». La mujer que acababa de subir al avión era Talia James, la hija menor de Lucinda y el general Marcus James. Lo que nadie más sabía, lo que ni siquiera Brianna podría haber imaginado en sus peores pesadillas, era que Talia no solo era una abogada reconocida y directora ejecutiva de una fundación internacional, era la accionista mayoritaria del conglomerado que había adquirido la aerolínea solo 3 semanas atrás. Y lo había hecho en silencio.
Había comprado la mayoría de acciones a través de una empresa de inversión con nombre neutro. Nadie supo que el apellido James estaba detrás de las puertas de cristal de la junta directiva hasta hoy. ¿Dónde está?, dijo Talia al agente del FBI, su tono quirúrgico. Asiento de emergencia. Custodia sin incidentes, respondió él. Talia avanzó sin dudar. Y por primera vez desde el inicio del vuelo, el miedo en Brianna se convirtió en pánico. Yo no sabía quién era ella, soltó. Nadie me dijo. Ella parecía. ¿Parecía qué?, interrumpió Talia. Su tono bajo pero letal. No parecía rica. No parecía importante. ¿No parecía como alguien a quien le traerías agua? El silencio fue la única respuesta. La cabina escuchaba cada palabra. Te equivocaste 2 veces, Brian. Una, por ser cruel con una mujer negra solo por estar en un asiento que tú creíste que no merecía. Y 2, por no saber que esa mujer fue la fuerza detrás de que hoy tú tengas uniforme y sueldo. Yo te contraté. Indirectamente, sí, pero yo aprobé la continuidad de este equipo. Esa confianza terminó hoy. Brianna tragó saliva, apenas susurrando. Esto significa que estás despedida. Efectivo ya. Se te prohibirá volar con esta aerolínea. Y si mis abogados encuentran patrones similares en tu historial, Talia giró lentamente hacia el agente, será él quien decida si eso implica cargos federales. Pero la historia no termina aquí. Porque justo cuando Talia se volvió hacia su madre con una sonrisa, un nuevo agente, este vestido completamente de civil, se acercó al otro lado del pasillo con una carpeta en mano. Perdón por interrumpir, pero hay algo más. Todos giraron. Incluso Elena frunció el ceño. La lista de pasajeros, dijo el nuevo agente. Al revisar los registros de la aerolínea, descubrimos que 3 empleados en el departamento de reservas han estado reubicando sistemáticamente a pasajeros afrodescendientes de primera clase a económica, manipulando códigos de reserva. El nombre de Brianna aparece en todos los reportes. No solo los ejecutaba, los solicitaba. Helena chasqueó la lengua, mientras el agente del FBI abría lentamente su chaqueta. Vamos a necesitar que venga con nosotros, señorita Lowell. Y mientras la escoltaban por el pasillo, Brian levantó la mirada por última vez y la encontró. Lucinda, sentada, digna, tranquila, con un vaso de agua en la mano, servido por la misma auxiliar que había intentado callarla con indiferencia. Pero nadie sabía aún que Lucinda no había viajado a Seattle por una reunión familiar. Viajó para declarar en una audiencia sobre discriminación estructural en las aerolíneas, y ahora tenía una historia real, y un video, y un nombre que resonaría como una tormenta. 2 días después del aterrizaje del vuelo 337, una sala de audiencias en el Capitolio Federal, usualmente reservada para debates regulatorios y declaraciones burocráticas, estaba atestada de cámaras, periodistas, asesores legales y miembros de la industria aeronáutica con los nudillos blancos de tanto apretar las carpetas que llevaban. La razón era simple. Lucinda James hablaría hoy, pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera su propia hija Talia había previsto, era que este testimonio no sería solo un relato de lo ocurrido en el aire. Sería una acusación pública, respaldada por documentos, grabaciones y una historia personal tan devastadora como irrebatible. Porque Lucinda no solo iba a hablar del agua que le negaron, sino de lo que esa negación había representado toda su vida. La sala se puso de pie cuando ella entró. Lucinda caminó despacio, ayudada por Elena, que ahora estaba oficialmente asignada como su escolta federal. Su cabello gris recogido, su traje azul marino impecable y su rostro sereno, sereno como el ojo de una tormenta. Se sentó frente al micrófono. Ajustó el vaso de agua frente a ella, irónicamente el mismo que nunca recibió en el vuelo, y comenzó, no con una acusación, sino con una historia. Cuando tenía 9 años, dijo mi abuela, la señora Ruth, me llevó a una estación de tren en Georgia. Era un día de calor insoportable. Yo quería una Coca-Cola, pero la máquina en la plataforma decía, solo para blancos.
Mi abuela no me dejó llorar, solo me dijo, acuérdate de esta sed, porque un día, cuando te nieguen algo por tu color, tú no suplicarás, tú responderás. Hubo un silencio tenso. Y luego, Lucinda respiró hondo. Su voz clara como una campana. Hace 2 días, me negaron agua en un vuelo, en clase ejecutiva, con mi nombre en el boleto, mi historia en los pulmones y mi dignidad intacta. No fue un error, fue una decisión. Y por eso, estoy aquí, para que este país entienda que no estamos hablando de servicio al cliente. Estamos hablando de un sistema que entrena a sus empleados para leer la piel antes que el pasaje. Los senadores murmuraban entre ellos. Un asistente derramó café sobre sus notas sin darse cuenta. Lucinda no se detuvo. Lo que ocurrió en el vuelo 337 no fue un incidente aislado. Lo que ocurrió fue el resultado de años de permisividad. El mismo vuelo tenía a un pasajero encubierto del FBI investigando fraude. Y fue él quien tuvo que detener al auxiliar de vuelo. Pero yo no quiero que arresten a una mujer. Quiero que desmonten una cultura. Y para eso, les traje evidencia. Talia se levantó de su asiento y caminó hasta una carpeta negra que estaba sellada con un escudo dorado. La abrió, revelando lo impensable. Una base de datos completa de casos internos de negación de servicios en vuelos, filtrada por un empleado arrepentido, donde el patrón era indiscutible. 78% de los reportes incluían pasajeros afrodescendientes reubicados sin explicación. Uno de los senadores, un hombre canoso y cínico, intentó interrumpirla. Señora James, ¿está sugiriendo que existe una política secreta de segregación moderna? Lucinda giró levemente la cabeza. Sus ojos brillaban. No, no estoy sugiriendo nada. Estoy mostrando los números. Y los números no tienen prejuicio. Las personas sí. Pero justo cuando parecía que la audiencia culminaría con aplausos, con titulares sobre justicia y